¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Montenegro, soy ex residente de cardiología del Hospital Italiano de Mendoza. Vamos a hablar de dos tópicos. Uno, insuficiencia cardíaca con función preservada. Es preciso restablecer la clasificación de la insuficiencia cardíaca y a la luz del Emperor Preserve, si son los ISGLT2 parte del tratamiento basal. Quiero agradecer al Comité Científico de CONAREC por permitirme estar hoy aquí. Antes de clasificar, vamos a definir a la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico con síntomas y signos causados por una anomalía cardíaca, estructural y o funcional, corroborado por niveles elevados de péptidos natriuréticos y evidencia objetiva de congestión pulmonar sistémica, de acuerdo a la universal clasificación y definición de insuficiencia cardíaca. En cuanto al marco de clasificación de la insuficiencia cardíaca, la podemos dividir en diferentes parámetros, de acuerdo a la clase funcional, con 1, 2, 3 o 4, de acuerdo a la etiología, a la progresión de la enfermedad, según la clasificación de la American College of Cardiology, clasificación Monges, o los perfiles Intermax. Pero hoy nos vamos a ocupar de acuerdo a la clasificación según la fracción de eyección. Las guías presentadas en septiembre del 2021 de la ESC responden a esta clasificación en 3 perfiles clínicos serían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección igual o por debajo del 40%, la insuficiencia cardíaca con fracción levemente reducida, con signos y síntomas, y una FEBI entre el 41 y el 49%, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, aquella que presenta síntomas y signos, pero una fracción de eyección mayor o igual al 50%, pero evidencia objetiva de anomalías cardíacas estructurales y funcionales, con la presencia de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, presiones de llenado elevada del ventrículo izquierdo, incluidos péptidos natriuréticos elevados. Aparte, agregamos otro perfil, que sería la insuficiencia cardíaca mejorada, es aquella que tenía previamente una insuficiencia cardíaca reducida por debajo del 40% y respondió al tratamiento médico, aumentando alrededor mayor de 10 puntos en su basal o una fracción de eyección mayor al 40% en respuesta al tratamiento médico. Los parámetros para dar una evidencia objetiva de disfunción diastólica son el índice de masa aumentado del ventrículo izquierdo, es decir, el espesor aumentado, es decir, hipertrofia ventricular, mayor a 95 gramos por metro cuadrado en la mujer, o mayor a 115, o igual a 115 gramos por metro cuadrado en hombre. Aumento del índice del volumen de la aurícula izquierda, mayor a 34 mililitros por metro cuadrado en ritmo sinusal, o 40 mililitros por metro cuadrado en fibrilación auricular. Una relación E' en reposo mayor a 9, valores de NT, ProBNP o BNP aumentados, o una presión sistólica pulmonar mayor a 35 milímetros de mercurio, con una presión, una velocidad pico de 2,8 metros por segundo. ¿Cuándo nació, cuándo se originó el término de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o preservada? Fue en el año 99 con el estudio CHARM, que definió así a aquellos pacientes que tenían una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección no tan reducida o mayor al 40%. De ahí en más, en busca de evidencia de beneficio para este grupo de pacientes, hubieron diferentes estudios, mientras nombrando los más significativos, como son aquellos con el perindopril, en el PEP-CHF, en el estudio ePreserve con irbesartán, y la espironolactona en el estudio TOPCAT. Todos aquellos trataron de buscar alguna luz de evidencia para, como habíamos dicho, para este tipo de pacientes. Pero en realidad la inclusión que hacían de acuerdo a la fracción de eyección de estos pacientes era cercana al 40% o a veces un poco más, 45% de acuerdo al estudio TOPCAT o en el Paragon HF que ya vamos a nombrar, pero estos pacientes se parecían, de acuerdo a la etiología o las características clínicas, un poco más a aquellos pacientes que tenían fracción de eyección reducida o levemente reducida, más que a los que tenían fracción de eyección más cercana a la normalidad. Por lo cual no encontrábamos ningún beneficio extra para este tipo de grupo de pacientes.
Pero algo cambió. En el octubre del 2019 se presentó el estudio Paragon HF realizado con sacubitril valsartán, que en aquel entonces traía toda la evidencia de mejorías y beneficios en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo en función reducida, tratando de buscar una nueva luz, pero trajo algo renovado, un nuevo cambio en la clasificación y en los parámetros mediante el cual elegían a estos pacientes. Veíamos que tenían la mitad más o menos de los pacientes eran de género femenino, algo que era muy bueno, tenían pacientes que tenían un índice de masa corporal promediando el 30%, era una condición casi fundamental, es decir, el 95% de pacientes que se incluían en el estudio eran hipertensos, y la fracción de eyección era por primera vez muy cercana al 60%, era más o menos del 57%. Pero en la evidencia, ¿qué sucedió? Todos los resultados de este estudio no dieron significativamente lo que tratábamos de buscar para beneficio de aquellos pacientes. Por más que el autor de este tipo de trabajo haya realizado más adelante una revisión con los beneficios de todos los ARNI en todo el espectro del rango de insuficiencia cardíaca, no logramos encontrar una verdadera evidencia en este tipo de estudios. Pero algo cambió y algo mejoró. ¿Qué es lo que faltó? ¿Faltó medicación? ¿O no faltó nada, tal vez? Lo que hacían falta, tal vez, eran nuevos fármacos. Y allí vamos a la primera conclusión de este primer topic, es decir, evidentemente la FEBI no es una medida única mediante la cual se evalúa la función del ventrículo izquierdo en forma aislada, porque evaluamos pacientes. Es fundamental identificar tanto cada etapa de la historia natural del paciente como reconocer la trayectoria clínica, y esto nos va a permitir obtener perspectivas de no solo dónde se encuentra el paciente, sino en qué dirección se dirige para ver cómo continuamos el curso terapéutico actual o cambiamos de dirección de este tratamiento. Luego aparecieron nuevas dianas, es decir, nuevas moléculas, hasta que fue la empaglifosina que apareció y trajo estas novedades, es decir, estos nuevos beneficios a pacientes con diabetes, sobre todo, y cambió la historia verdaderamente con toda esta nueva evidencia, estos nuevos beneficios que, si observamos en las curvas de Kaplan-Meier, se originaban desde el comienzo del tratamiento. ¿Cuáles fueron estos? Las tasas fueron significativamente más bajas de muerte por causas cardiovasculares, el 38% de reducción de riesgo relativo, hospitalización por insuficiencia cardíaca, 35% de reducción de riesgo relativo, o muerte por cualquier causa, 32% de reducción de riesgo relativo. Es decir, los ISGLT2 traían por primera vez un cambio en la historia, en el paradigma, daban una impronta positiva en aquellos pacientes que tenían diabetes, una impronta positiva a nivel cardiovascular, que antes no había ocurrido nunca con un fármaco. Posterior a este estudio siguió un montón de evidencia, sobre todo con otras drogas, como ser con la dapaglifosina en el Leclerc IMI 58, con canaglifosina en el estudio Canvas, después beneficios con ertuglifosina en el estudio Vertis, con el estudio también con canaglifosina con beneficios renales en el estudio Credence, y posteriormente con sotaglifosina en el estudio Soloist, y sobre todo aún más en pacientes con insuficiencia cardíaca que tenían diabetes y aquellos que no tenían diabetes con rango reducido en los pacientes que se presentaron en el estudio DAPA-HF y en el estudio Emperor Reduce con resultados muy similares, lo que nos demuestra que estos beneficios son un efecto de clase. Y la verdad trajo hoy en día una verdadera lluvia de evidencia sobre este beneficio que presentan en los pacientes con este tipo de fármacos. Por último, se presentó este año el Emperor Preserve, es decir, aquella verdadera luz que nos viene a tratar de dar alguna novedad sobre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y hacer ese eslabón extra en la cadena de tratamiento de estos pacientes. En cuanto a las características de estos pacientes, se dividió en 3 rangos de fracción de eyección: aquellos que tenían mayor al 40,
entre 40 y 50%, entre 50 y 60%, y aquellos tenían igual o al 60%. Y solo más o menos el 50% tenían o presentaban diabetes mellitus. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron una reducción significativa de los eventos con un riesgo relativo del 21% y un número necesario a tratar del 31%. Es decir, estos resultados fueron por primera vez verdaderamente significativos estadísticamente, dando beneficio a este tipo de pacientes. Y volviendo a la pregunta, si decimos solo si SGLT2 parte del tratamiento basal, y decimos obviamente, claro que sí, hay un nuevo jugador que se va a sumar a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, un jugador que ya tiene evidencia ya demostrada acerca de su efectividad, entonces lo tenemos que sumar sí o sí a nuestro tratamiento actual. Muchas gracias.